Buenos días para todos. Sean bienvenidos a esta lección número 44 y 45 del curso superior de religión que hemos venido adelantando del padre Rafael Faria Bermúdez. Y que bueno, pues estar al tanto de la vida de Jesús. Vamos a hablar del Maestro, habíamos hablado del Taumaturgo, de Jesucristo Gran Santo, de la vida de Jesús. Y bueno, hoy vamos a hablar de su vida, de sus parábolas, de sus milagros y también de su pasión. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Iniciamos con la oración a Nuestra Señora de todos los pueblos. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora a tu Santo Espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos, para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, que un día era María, sea nuestra abogada. Amén. El Maestro. Cristo se presentó como maestro de una doctrina nueva que llamó el Evangelio, o doctrina del reino de Dios. Los puntos más salientes de ella, además de los dogmas de la creación, providencia y amor de Dios para con los hombres, son el amor a Dios y al prójimo como fundamento de la ley. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Lucas 10:27. La importancia de la salvación. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si llega a perder su alma? Mateo 16:26. Sé la necesidad de la oración, vigilancia y vencimiento propio. Vigilad y orad para no entrar en la tentación. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Mateo 16:41, Mateo 16:24. El Divino Maestro gustaba de exponer sus enseñanzas por medio de parábolas, esto es, ejemplos que ilustran la doctrina. De las parábolas, unas versan sobre el reino de Dios, o sea, su iglesia, así las del sembrador, Mateo 13:1. El tesoro escondido, Mateo 13:44. El grano de mostaza, Mateo 13:31. La cizaña, Mateo 13:24. Ve otra sobre la misericordia divina, el buen pastor, Lucas 15:4. El hijo pródigo, Lucas 15:11. C. Otra sobre las virtudes, así las del buen samaritano, Lucas 10:30. Y el rico Epulón, Lucas 16:19. Otras parábolas sobre la caridad, y las del fariseo y el publicano, Lucas 18:10. Y las del convite sobre la humildad, Lucas 14:7. Su enseñanza era sencilla, pero llena de tal sabiduría y autoridad que el pueblo asombrado exclamaba: jamás hombre alguno habló de esa manera. Juan 7:46. El fundador de una nueva religión completó y perfeccionó la antigua en el dogma y la moral. Cristo fundó una nueva religión en el sentido de que la modificó totalmente respecto al culto. Estableció un nuevo sacrificio, un nuevo sacerdocio y nuevos medios de santificación, y abolió las antiguas ceremonias. Tercero, cambió por completo la autoridad y gobierno de la sociedad religiosa, confiándolo a la iglesia establecida por él. Cuarto, ordenó que su evangelio no fuera patrimonio exclusivo del pueblo judío, como había sucedido con la religión mosaica, sino que se predicara en todo el universo. Marcos 16:15. Vuelvo a repetir para los que habitualmente enumeran, ¿no? Entonces, primero, completó y perfeccionó la antigua en el dogma y la moral. Cristo fundó una nueva religión en el sentido de que, segundo, la modificó totalmente respecto al culto, estableció un nuevo sacrificio,
un nuevo sacerdocio y nuevos medios de santificación y abolió las antiguas ceremonias. Tercero, cambió por completo la autoridad y gobierno de la sociedad religiosa, confiando en la iglesia establecida por él. Y vamos en el cuarto. Ordenó que su evangelio no fuera patrimonio exclusivo del pueblo judío, como había sucedido con la religión mosaica, sino que se predicara en todo el universo. Escogió para que le ayudara en la fundación y sostenimiento de la nueva sociedad religiosa a los 12 apóstoles. Los instruyó durante 3 años y antes de subir a los cielos les confió la misión de predicar el evangelio a todo el universo. Los 12 apóstoles fueron Simón Pedro y su hermano Andrés de Betsaida, Santiago el mayor y Juan su hermano, hijos de Zebedeo, de Betsaida también, Bartolomé, Felipe, de la misma ciudad, Mateo, cobrador de impuestos, el único entre ellos que no era pescador, Tomás o Dídimo, Santiago el menor y su hermano Judas, primos del Señor, Simón de Caná y Judas Iscariote, el traidor. Esto lo encontramos en Mateo 16:13. Cristo, Hijo de Dios, como otro aparte, otro subtítulo. Cristo se manifestó en múltiples circunstancias como Hijo de Dios y enseñó que era Hijo de Dios por naturaleza y que participaba de la naturaleza del Padre Celestial. Mi Padre y yo somos una misma cosa. Juan 10:30. En realidad, la causa principal de su pasión y de su muerte fue la afirmación de su divinidad. Cuando Caifás lo conjuró en nombre de Dios vivo para que le dijera si era el Cristo, Hijo de Dios, Jesús le contestó: tú lo has dicho, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra de la majestad de Dios, venir sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos de testigos? ¿No habéis oído la blasfemia? Mateo 26:63. Y a Pilato le gritaban los judíos: nosotros tenemos ley, y según ella debe morir porque se declaró Hijo de Dios. Juan 19:7. Otra parte, los enemigos de Cristo. Los enemigos de Cristo fueron los fariseos y saduceos, sectas religiosas que habían ido corrompiendo y desvirtuando la religión, a las cuales pertenecían los príncipes de los sacerdotes y los hombres de mayor prestigio de Israel. Los fariseos eran una secta religiosa que pretendía seguir con estricta fidelidad la ley de Moisés, pero que en realidad la desfiguraba totalmente, pues la hacía consistir en prácticas exteriores, descuidando por completo lo fundamental, a saber, el amor a Dios y del prójimo. Los fariseos estaban llenos de soberbia e hipocresía. Oraban y ayunaban a vista de todos. Hacían tocar trompeta cuando daban limosna para cobrar fama de buenos. Despreciaban a la gente sencilla y a los pecadores. Y se jactaban de cumplir estrictamente la ley, porque guardaban ciertas ceremonias exteriores, como el ayuno, los diezmos y abluciones legales. Los saduceos eran una secta religiosa inclinada a la incredulidad, pues negaban la existencia de los ángeles, la resurrección de los cuerpos y hasta la inmortalidad del alma. Y pensaban solo en los goces de la vida presente. Estaban de acuerdo con los fariseos en contentarse con ciertas prácticas exteriores de religión. Eran menos numerosos que estos, pero gozaban de gran influencia por sus riquezas. Había otras dos sectas de carácter religioso,
pero de menos importancia, los esenios y los herodianos. Los esenios, de vida más austera, vivían retirados del culto, aunque no rechazaban las verdades enseñadas por Moisés. Los herodianos, o partidarios de Herodes, se habían adaptado, como éste, a las costumbres y supersticiones romanas. Los fariseos y saduceos odiaban a Cristo porque estaban muy lejos de corresponder a la idea que ellos tenían forjada sobre el Mesías, al que suponían un rey ostentoso, lleno de poder y de riqueza, porque contrariaban sus ideas terrenas de ambición, honores y deleites. Por envidia, pues las muchedumbres seguían a Cristo y abrazaban su doctrina. También lo odiaban porque Cristo, con santa libertad, le reprochaba sus vicios, especialmente su orgullo, su hipocresía y su completo abandono del amor a Dios y al prójimo. El odio de los fariseos y saduceos creció hasta el punto que después de la resurrección de Lázaro resolvieron perderle y aprovechar la primera oportunidad de darle muerte. Ahora continuamos con la lección 45, vida paciente de Cristo, la pasión del Salvador. Está referida en San Mateo 6, 26, Marcos 14, Lucas 22 y Juan 18. La pasión tuvo lugar en Jerusalén, capital de Judea. Esta era una provincia del Imperio Romano y estaba gobernada por Poncio Pilatos. Empezó por la oración del huerto, allí a la vista de los innumerables pecados de los hombres, de los pavorosos tormentos que lo esperaban y de la inutilidad de sus sufrimientos para muchos. Sufrió Cristo congoja y aflicción tan acerba que le sobrevino un sudor de sangre y cayó en agonía como un hombre que va a morir. Luego Judas lo entregó a sus enemigos, traicionándolo con un beso. Sus enemigos se apoderaron de él y lo llevaron atado como un criminal a casa del gran sacerdote Caifás. Cristo compareció a 4 tribunales, 2 religiosos, presididos por Anás y Caifás, donde estaban reunidos los príncipes de los sacerdotes y los escribas. Los escribas son los doctores de Israel. Y 2 civiles, el de Poncio Pilato, el gobernador de Judea, y el de Herodes, el gobernador de Galilea, a quien lo remitió Pilato, al saber que Cristo era Galileo. Cristo sufrió toda suerte de oprobios y sufrimientos. Fue abofeteado, escupido, tratado como rey de burlas y paseado por las calles como loco. Lo condenó a morir. Pilatos lo condenó a morir. Por orden de Pilatos fue azotado y coronado de espinas. Luego Pilatos lo condenó a morir no por creerlo culpable, sino por miedo al pueblo judío que le gritaba: si perdonas a este, no eres amigo del César. Juan 19, 12. Suplicio de la cruz. La crucifixión del Señor se verificó en el Calvario. Cristo llevó sobre sus hombros la pesada cruz y varias veces cayó en el camino por su mucha extenuación. Al llegar al Calvario lo desnudaron de sus vestiduras y tendiéndole sobre la cruz clavaron sus manos y sus pies con gruesos clavos y lo elevaron en alto. Tanto entre los romanos como entre los judíos, la cruz era el suplicio más cruel e ignominioso reservado a los criminales vulgares. Cristo quiso padecerlo para someterse a la mayor afrenta y humillación. Pero desde que murió Cristo en ella, la cruz se tornó en objeto de amor, de gloria y de bendición. De amor porque es el símbolo de nuestra redención. De gloria porque la llevan los papas y los reyes. De bendición porque es fuente de innumerables gracias para el cristianismo.
o para el cristiano. Sufrimientos de Cristo. Jesucristo padeció múltiples e intensos sufrimientos. En su cuerpo, fue cruelmente herido, azotado con furor, coronado de espinas, taladrado con clavos y suspendido en la cruz. B. En su reputación, tratado como blasfemo y sedicioso, pospuesto al asesino Barrabás y crucificado entre dos ladrones. En su honor, fue escupido en el rostro, abofeteado en público, paseado por las calles como loco y vilipendiado aún en su misma muerte con las más crueles blasfemias e insultos. En su espíritu se vio traicionado por Judas, negado por Pedro, abandonado por sus discípulos, menos San Juan. Vio también a su madre transida de dolor ante la cruz sin poderse procurar el menor alivio. Los sufrimientos físicos más crueles de su pasión fueron: la flagelación. Esta se verificó con varas espinosas y garfios de hierro y fue dolorosísima. Su piel comenzó por entumecerse, después se desgarró y por último los azotes cayeron sobre su carne viva y despedazada. B. La coronación de espinas. Eran fuertes y agudas y penetrantes. Penetraron hondamente en su santa cabeza. C. El nuevo desgarramiento de su carne, al quitarle los vestidos para la crucifixión. Estaban ellos adheridos a su carne y al separarlos se abrieron cruelmente todas las llagas. Así permaneció a la intemperie de los elementos durante las 3 horas de crucifixión. D. El enclavamiento en la cruz. Fue suplicio de inconcebible dolor. Los clavos al penetrar sus manos y sus pies desgarraron sus nervios y tendones y separaron sus huesos. C. La crucifixión. Permaneció 3 horas en cruz, posición de suyo muy dolorosa. Basta rezar 5 credos así para darse cuenta. Soportó todo el peso de su cuerpo en sus manos y pies, taladrados sin poderse mover ni valer en ninguna forma, pues tenía impedidas de movimiento hasta sus manos. F. La C. Causada por todo lo que había tenido que caminar y por sus muchas heridas y pérdida de sangre. Para el que tiene heridas, el mayor de los tormentos es la sed. También lo fue para Cristo, y el único de que se quejó. La meditación de los padecimientos de Cristo es un extremo útil para el cristiano. En ella se formaron los santos y tiene la ventaja de ser un libro en que todos, aún los más ignorantes, pueden leer. Allí, viendo cuánto nos amó Cristo, nos es fácil encendernos en su amor. ¿Quién no amará al que nos amó de tal manera? La muerte de Cristo. Cristo en la cruz permaneció 3 horas desde el mediodía hasta las 3 del Viernes Santo, al cabo de las cuales se entregó su espíritu al Padre. Estando en la cruz pronunció las 7 palabras. La primera fue en favor de sus verdugos y de los pecadores. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. La segunda, una palabra de salvación para el buen ladrón. Este, arrepentido, le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Lucas 23:43. Y el Señor le contestó: en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. La tercera, para dejarnos a María como nuestra madre. Mujer, dijo Jesús a María, señalándole a Juan, y en la persona de Juan a todos nosotros: ahí tienes a tu hijo. Y luego a San Juan: ahí tienes a tu madre. Juan 19:27. La cuarta fue un hondo clamor hacia su padre. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27:46.
La quinta, una manifestación de la sed que lo devoraba. Tengo sed. Juan 19:28. La sexta, el anuncio de que la redención estaba consumada. Todo está consumado. Juan 19:30. La séptima, para encomendar su espíritu al Padre. Padre mío, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas 23:46. Estas últimas palabras las dijo con un gran esfuerzo de su voz y luego inclinando la cabeza, expiró. Varios prodigios se verificaron a la muerte de Jesús. El velo del templo se rasgó, el sol se eclipsó, tembló la tierra. Hendiéndose las rocas, se abrieron varias tumbas y muchos muertos resucitaron y fueron vistos en Jerusalén. Todas esas manifestaciones de la naturaleza eran otras tantas pruebas de la divinidad de Cristo. Así lo comprendió el centurión, quien bajó dándose golpes de pecho y diciendo, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Marcos 15:29. La palabra INRI, que se coloca sobre el crucifijo, está formada por las iniciales de las 4 voces: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos en latín, y Jesús Nazarenos, Res Iunderum. Dios los bendiga, pues, aprovechemos al máximo estos 22 minuticos, ofrezcámoslos al Señor en este momento de la pasión también de la iglesia, en este momento de la pasión de cada uno de nosotros, en este momento en que tenemos que asumir tantos retos y bueno, que se haga que se manifieste la gloria de Dios y que se haga la santa voluntad de Dios en cada uno de nosotros. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios los bendiga en Cristo. Me alegra pues que estén atentos a aprovechar estas líneas, estos momentos, este estudio, esta lectura, este curso superior de religión que el Señor ha inspirado al Padre Rafael Farias y que también me ha inspirado a mí para que lo actualice, para que lo viva, para que lo lea, para que lo comparta, para que en nuestra sana doctrina estemos atentos a vivir y a actualizar toda esta doctrina católica de sana doctrina. Dios los bendiga, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.